Voy a comentarte uno de esos libros que merecen estar en una buena lista de imprescindibles. El gran significado de metanoia, un capítulo no revelado en la vida y la enseñanza de Cristo. Es un título con fuerza, llama la atención y genera curiosidad. Su tema es la metanoia, el cambio de mente, nuestra capacidad natural de regeneración y transformación. Si ya sabes algo sobre la metanoia, pero todavía quieres saber más, si te interesa conocer la palabra clave del Evangelio, escucha lo que viene. Metanoite. En un vídeo anterior hablé en general sobre la metanoia. Te dejo el enlace en la descripción y dentro de ese vídeo de 10 minutos mencioné este libro. Soy el primero que lo tradujo al castellano y el primero que habló de él para la comunidad hispanohablante. Enseguida te lo comento. Primero, repasemos brevemente lo que es la metanoia. Digamos que nuestra vida es como un vehículo. Nosotros somos el piloto y nuestra mente es la palanca de cambio. Nos sirve para avanzar y llegar a meta o retroceder y caerse por el barranco. La mente es como una pala para echarse escombros encima, pero es también nuestra herramienta para desenterrarnos, es nuestra palanca para quitar los obstáculos de nuestro camino. La mente es nuestra arma de autodestrucción, pero es también nuestra panacea. Toda nuestra vida gira en torno a la mente, nuestras vivencias y nuestras relaciones interpersonales. Lo exterior es el reflejo de lo interior. Nuestra vida es el reflejo de nuestra mente. Metanoia es simplemente hacer un buen uso de la mente con todas sus facultades. Con la mente arreglamos la mente, con la mente arreglamos nuestra vida. Con la mente nos hacemos felices. Cada uno aspira a lograr lo mejor que puede haciendo uso de su mente. La metanoia no es solo para personas religiosas. Da lo mismo si eres una persona cristiana o de otra religión, o agnóstica o incluso atea. Porque cualquiera puede hacer metanoia en cualquier momento y lugar, y así podemos decir que nunca es tarde. Juan el Bautista y Jesús, en orden cronológico, eran maestros de metanoia. La gente acudía a ellos para saber cómo podían mejorar sus vidas. Ellos solamente les decían a la gente que hicieran metanoia, que usaran bien sus mentes, nada más, ni trucos esotéricos, ni malabarismos intelectuales, ni absurdas penitencias. La metanoia es puro y simple manejo de tu pensamiento. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu disposición mental, pon tu mente donde debes ponerla, ordena tus prioridades, focaliza lo que verdaderamente te conviene, y eso es todo. Y ahora pasamos al libro. Fue publicado en 1896 en Nueva York y tiene la protección del Congreso de los Estados Unidos por su importancia cultural y contribución a la civilización, porque además de hablar sobre la metanoia, nos dice mucho sobre religión, lengua, historia, antropología, psicología, terapia y desarrollo humano. Lo escribió Treadwell Walden. Nació en 1830 en los Estados Unidos, en la ciudad de Walden, en el estado de Nueva York. Esa ciudad lleva su apellido porque la fundó su padre. Treadwell era de confesión cristiana, protestante, perteneció a la Iglesia Episcopal, estudió teología y se convirtió en rector de la Iglesia de San Clemente en la ciudad de Filadelfia, y luego fue canónigo de la Catedral de San Pablo en la ciudad de Boston. También vivió unos años en Inglaterra y escribió una historia de ese país en varios volúmenes. Treadwell era un tipo inteligente, conocía bien las Sagradas Escrituras y el idioma griego, y era valiente y honrado. Reunía las características de un héroe ideal para la misión de rescatar a Metanoia. Esta había sido secuestrada, la habían metido en una mazmorra, en un sitio de oscuridad, dolor y sumisión. En su libro nos recuerda que con las conquistas de Alejandro Magno, el idioma griego y la cultura helena penetraron en los reinos de Egipto e Israel. Entonces la religión hebrea se fusionó
con la filosofía griega y el Antiguo Testamento fue traducido al griego. El idioma griego tiene mucha precisión descriptiva. En nuestro diccionario español tenemos muchas palabras de origen griego y todavía las usamos en matemáticas, en física y en tecnología. En cualquier caso, los evangelios se escribieron en lengua griega. Los documentos más antiguos que se conservan están escritos en esta lengua, por algo será. Veamos ahora dónde aparece primero la palabra metanoia. Si cogemos los 4 evangelios canónicos, el primero en orden es el de Mateo. El primer capítulo habla de la genealogía de Jesús y de algunos hechos antes de su nacimiento. El segundo habla de su nacimiento y de algunos hechos de su infancia. Y el tercero ya nos lo presenta como un hombre adulto, a punto de dedicarse a enseñar la ley de Dios, a punto de anunciar la metanoia para todo el mundo. Pero antes de entrar él en escena, le precede Juan el Bautista, a quien Jesús elogia como el mayor profeta hasta entonces. Juan comunica a todo el mundo lo más potente del Evangelio. Esto nos dice Juan, metanoite, que no significa arrepentíos. Esto lo tradujeron muy mal. Juan no comunica una obligación emocional, sino una propuesta racional, simple y constante acción mental. Y es lógico, porque la razón está por encima de la emoción. Si te sientes triste, o furioso, o asqueado, o alegre, o sorprendido, tu emoción dependerá de un pensamiento, ni que sea una sola frase o una única imagen en tu cabeza. La razón siempre aparece como fondo de la emoción, es su soporte, su fuente de alimentación, el pensamiento. La razón es creer y pensar. Esto va por delante de estar triste o estar alegre. Razón es causa y emoción es efecto. Las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, por supuesto. Tienen una función de señalizar la calidad de nuestras vivencias, y nuestras vivencias indican la calidad de nuestros pensamientos. Todo el mundo quiere ser feliz y estar alegre. Querer lo contrario es de locos. Y para ser feliz y estar alegre hay que creer y pensar. Tengamos también en cuenta que el Evangelio de Juan comienza así. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Logos es otra palabra griega y significa palabra, verbo, razón. De esto nos viene lógica, el principio racional, y discurso. Metanoia es Logos. Podemos decir que fue un gran acierto lo de clasificarnos como animales racionales, el Homo sapiens, el ser humano que piensa, hombre y mujer. Ahora analicemos por partes la palabra metanoia. En lengua griega es la unión de 2 palabras, meta y noia. Meta significa después, y aquí toma el sentido de cambio o transformación, y noia viene de la palabra nous, que significa mente, y dentro de mente tenemos lo siguiente: la capacidad de percibir, la mirada interior, el entendimiento, la inteligencia, el pensamiento, la voluntad, la capacidad de decidir y de escoger entre el bien y el mal, el poder de determinar tu vida y tu destino. Treadwell Walden dice que las palabras mente y corazón dentro del Evangelio son intercambiables, son como sinónimos. Yo pongo este ejemplo para entenderlo. En el Evangelio de Lucas se dice que María, la madre de Jesús, cuando le dio a luz, meditaba en su corazón las palabras que los otros dijeron sobre su hijo. Es decir, María usaba su mente para recordar, pensar, reflexionar sobre su experiencia vital y obtener emociones correspondientes. Literalmente, metanoia significa cambio de mente o cambio de disposición mental. Dicho de otra manera, metanoia es definir un nuevo propósito, tomar otras acciones, poner atención, darle a la vida otro enfoque, marcarse otras prioridades, elegir otro contenido mental, abrirse a otras ideas, seleccionar las mejores, escoger otros objetivos y avanzar hacia otras metas. Las cualidades de la metanoia son la esperanza, la dignidad, la proactividad,
el protagonismo, el empoderamiento y la eficacia. Metanoite, lo grita Juan. Él es la voz en el desierto. El desierto es nuestra condición mental, deficiente, arenosa, pedregosa, árida, peligrosa, estéril, improductiva, que no da fruto gustoso. La mente es como un campo de labor, hay que quitarle las piedras, ararlo de sol a sol, diariamente, continuamente, sembrarlo con buena semilla, quitarle las malas hierbas cuando salgan, tener paciencia y constancia, y luego recoger la cosecha, ponerla en el granero y disfrutar de la ganancia, y si es junto a los demás, pues mucho mejor. El problema es que la metanoia fue prácticamente quitada de en medio durante mucho tiempo. Con el edicto del emperador Teodosio en el año 380 después de Cristo, el cristianismo fue desde entonces la religión oficial del Imperio Romano, y poco después los evangelios se tradujeron al latín. Eusebio Jerónimo, más conocido como San Jerónimo, hizo esa traducción, escribió la Vulgata, la Biblia latina, pero cometió un tremendo error, cambió el significado de la palabra metanoia, la tradujo como arrepentimiento, alteró la palabra clave del Evangelio. Arrepiéntete y haz penitencia, no suena ni te dice lo mismo como cambia tu disposición mental y reforma tu vida. Uno podría preguntarse si ese error de traducción fue por ignorancia o despiste o por un interés de control y explotación sobre la gente, usando la emoción del miedo. También podría ser que detrás de ese error estuviera el carácter neurótico del propio traductor, porque de San Jerónimo se cuenta que para purgarse del pecado se daba golpes en el pecho con una piedra, o sea, era un tipo que creía profundamente en el arrepentimiento y en la penitencia hasta el extremo, y seguramente quería que los demás creyeran en lo mismo, en el dolor y en la expiación del pecado, con métodos agresivos. ¿Quién sabe? Lo seguro es que metanoia perdió entonces su sentido original y apareció completamente alterada. El arrepentimiento supone en gran parte el miedo al castigo, el hecho de revivir mentalmente una y otra vez los errores cometidos. Es algo que puede atraparte en el pasado, ponerte en una posición muy incómoda y pasiva ante la vida. De esa traducción latina de San Jerónimo vinieron luego las traducciones a las lenguas nacionales, al castellano, al italiano, al francés, al inglés, etc. La doctrina del arrepentimiento llegó a todo el mundo. Treadwell Walden anotó en su libro los pasajes del Evangelio donde aparece la palabra metanoia, casi 60 veces. Cambia tu disposición mental por arrepiéntete, casi 60 veces. Treadwell Walden también conocía con detalle la lengua latina y nos explica el origen de la palabra arrepentimiento, que viene de la palabra latina poenitentia, y esta viene de la palabra poena, que significa pena y dolor. Poenitentia y poena son palabras que pertenecen al ámbito judicial, a la justicia ordinaria. Se refieren al castigo que en época romana se aplicaba en casos de delito de sangre. El penitente, el culpable del delito, tenía que purgar su culpa con el castigo corporal, con sangre. Se le reclamaba venganza y se le exigía dolor, como se exigía a sí mismo San Jerónimo, dándose pedradas en el pecho. Pero si el penitente tenía suficiente dinero, podía conmutar la pena, pagaba el precio convenido y así no sufría daño en sus carnes. A la palabra poenitentia, que originalmente tenía ese significado judicial y de castigo al criminal, luego se le sumó otro significado, el de sentimiento de malestar por la acción cometida. Y este es el origen de la palabra arrepentimiento. Treadwell Walden intentó que se restaurara en el Evangelio la palabra metanoia, que se recuperara su sentido verdadero. Por eso escribió su libro, con todo su argumento científico, y lo comunicó a otros hombres de la Iglesia. Él reclamó que como mínimo se podría poner una nota a pie de página en la Biblia, en el Evangelio, informando al lector de esa palabra y de su significado real.
pero ni siquiera se hizo eso. Él mismo sabía que el arrepentimiento era como un fósil, una piedra muy difícil de arrancar del suelo del cristianismo. El sacramento de la confesión y la costumbre de la penitencia no se pueden contradecir así por las buenas. Son siglos de sermones sobre el miedo al castigo y de vender remedios para no ir al infierno. Se había creado una dura devoción al sufrimiento, se había ignorado la razón positiva y puesto en primera fila una emoción negativa. Treadwell Walden no niega la importancia de la emoción dentro del Evangelio y con relación al pecado o la mala conducta, pero la emoción viene en segundo orden. Lo primero es la mirada sobre la mente, ver tu estado mental, comprender por qué tal o cual acción que hiciste es incorrecta y dañina. Es darte cuenta del sufrimiento que te has causado y que has causado a los demás, y es tener la voluntad de corregirte y reparar el daño como puedas, y es saber que reformarte mentalmente es algo bueno y razonable. Todo esto puede activar la emoción de tristeza y poner en marcha el sentimiento sano de arrepentimiento, pero es secundario. La razón es lo que va por delante. Y otro argumento definitivo es el siguiente. Jesucristo, sin pecado concebido, sin la mancha del pecado original, ¿qué hacía bautizándose en nombre del arrepentimiento junto a los hombres pecadores? Es absurdo. Si el bautismo de Jesús con Juan hubiera sido realmente una ceremonia para el arrepentimiento, ¿qué pinta Jesús en todo eso? No tiene sentido. Treadwell Walden recuerda que este ha sido un tremendo problema teológico, pero ese bautismo de Jesús con Juan tiene mucho sentido si tenemos en cuenta el verdadero significado de metanoia. Después de bautizarse, ¿qué hace Jesús? Se va 40 días al desierto a hacer metanoia, se va a prepararse mentalmente, necesita hacerlo antes de empezar a enseñar las cosas del reino de Dios. Se va a hacer metanoia consigo mismo. Jesús mismo practica la metanoia. Básicamente es un ser humano, como nosotros, tiene mente y tiene que manejarla. Cuando Juan el Bautista es encarcelado, Jesús termina su metanoia, regresa del desierto y se pone entonces a enseñar. Y lo mismo que dijo Juan, ahora se lo dice Jesús a la gente, metanoite, cambiad vuestra disposición mental. Es una continuación exacta del mismo mensaje. Jesús empieza entonces su carrera como educador de su pueblo, como maestro de la metanoia, y en ese discurso sobre la metanoia, Jesús se adapta a las capacidades mentales de su público. A los discípulos les habla de una manera y al pueblo de otra manera, con parábolas, con símiles, con exageraciones, les cuenta cuentos para adultos y así capta su atención y deposita en sus mentes esas ideas fundamentales. Y contra sus enemigos, Jesús emplea la lógica y los dobles sentidos, sin salirse ni una coma de la ley judía. La mente y la razón intervienen en cualquier escena del Evangelio. Jesús entonces hace su sermón de la montaña, le da al público consejos para manejar sus mentes. Son recomendaciones para hacer metanoia, para ese tiempo y para los siglos venideros. Y sus discípulos continuaron con lo mismo, a destacar Pablo. Pablo se fue a Grecia a predicar el Evangelio, y entre su audiencia había filósofos de la escuela estoica y de la escuela epicúrea. Ya sabes, gente entrenada en el uso de la razón, los más científicos de la época, tipos inteligentes a los que no podías contarles una patraña sobre el arrepentimiento y la penitencia, o te mandarían a paseo. Pablo les argumenta a esos filósofos sobre la existencia de Dios, pero no les pide que se arrepientan, solo les habla de cambiar su disposición mental. Por eso esos filósofos le escuchan con cierto interés, porque les habla de la mente y sobre ética, de un saber racional y práctico, y todo marcha bien hasta que Pablo les habla sobre la resurrección de los muertos, y en ese punto esos filósofos lo dejan allí plantado. Es normal, digamos que Pablo arriesgó demasiado. Esos tipos no creían en resurrecciones de muertos, a ellos solo les interesaba la mente y la razón, el logos, y del programa de Pablo
solo se interesaron por la metanoia, y esto es lo más importante. Recapitulemos. Treadwell Walden nos dice que metanoia es una revolución de la mente y del pensamiento. Nos dice que es el mayor milagro del Evangelio. Cada uno de nosotros puede obrar ese milagro consigo mismo, regenerarse y reformar tu vida, usando la mente, aplicando el pensamiento como es debido, de acuerdo a una regla ética, de respeto por uno mismo y de respeto hacia los demás. La metanoia nos da dignidad y nos revaloriza como seres humanos. Es la manera que tenemos de perfeccionarnos. Haciendo metanoia, convertimos nuestro desierto interior en un jardín bien cuidado y fructífero. Metanoite, si quieres. Gracias por tu atención. Puedes suscribirte a mi canal, dar like al vídeo, comentarlo y compartirlo. Cuídate.